Iniciaremos el desarrollo de la unidad 1, el tema A, equilibrio físico, dando como bibliografía principal el libro Atkins, en su 8ª edición, del cual trabajaremos con los capítulos 4, 5 y 6. Los contenidos que se van a desarrollar en este tema planteados, lo vamos a desarrollar en etapas, partiendo de conceptos básicos conocidos, recuperando conocimientos referidos a las fases, como una forma uniforme de la materia, tanto en su composición química como en el estado físico en el que se presenta. Hablamos también de fase como una porción homogénea de un sistema que tiene propiedades macroscópicas intensivas iguales. Ese sistema puede ser homogéneo cuando está formado por una fase y puede ser una fase con un solo componente, como es el caso del agua o de algún líquido en estado líquido, y luego en una mezcla de esa sustancia pura en distintos estados. En este caso va a ser un sistema heterogéneo formado por más de una fase. También podríamos tener un sistema heterogéneo formado por varios componentes, como es el caso de una sustancia líquida mezclada con otra oleosa de distinta densidad e inmiscibles, o bien esta estructura sólida compuesta por varios de los componentes del sistema. Nuestro objetivo es plantear distintas transiciones de fases como una situación o un cambio espontáneo. Estos cambios ocurren a una determinada temperatura y a una presión fija. Los cambios que vamos a determinar entre los tres estados de agregación de la materia, gas, vapor, líquido y sólido, son las transformaciones conocidas como fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación entre el sólido y el gas y el sólido, y todo lo que haga a el proceso inverso. Para poder determinar propiedades de estos sistemas que están convirtiéndose, nos interesa determinar o nos interesa definir la presión de vapor de un sistema. Para esto necesitamos trabajar con una sustancia en uno de sus estados condensados, puede ser sólido o líquido, encerrado en un recipiente en el cual se empiezan a producir en equilibrio con esa sustancia algunas partículas en estado de vapor que aumentan su cantidad hasta llegar al equilibrio a la temperatura de trabajo. Cuando se logra ese equilibrio es cuando se mide la presión de vapor de la sustancia en un recipiente cerrado, que será la que está en equilibrio con el líquido del cual proviene. ¿Cómo podemos definir presión de vapor de un líquido o de un sólido? Como la presión que ejerce el vapor en equilibrio con la fase condensada a una temperatura determinada. Esta presión de vapor va a variar con la temperatura para las distintas sustancias, y es lo que conocemos como condiciones de transformación, vaporización, evaporación o ebullición. Francamente, hay
un cambio de estado o un cambio de fase cuando entramos en un proceso de ebullición o de vaporización. Cuando solamente algunas partículas de la interfase pasan al estado de vapor, estamos en el proceso de evaporación a una determinada temperatura y presión. Esto es el fenómeno de producción de niebla sobre la superficie del líquido. En cambio, cuando estamos en mayores condiciones o mejores condiciones y logrando una temperatura tal que todo el líquido pueda producir burbujas y pasar al estado de vapor, estamos en el momento de la ebullición. Es el momento en que la presión de vapor del líquido se equilibra o iguala y supera a la presión externa. Y esto lo hace a una temperatura que en condiciones estándar de una presión de un bar se denomina temperatura de ebullición normal. Para cualquier fluido se pueden encontrar en esas condiciones las temperaturas de ebullición. Para esto es importante graficar y encontrar valores simbolizados o expresados en lo que llamamos el equilibrio líquido-vapor en las curvas de presión de vapor versus temperatura. Para distintos fluidos, para distintas sustancias, tenemos curvas de vapor diferentes. A distintas temperaturas van variando las presiones de vapor. Lo que podemos encontrar es a una presión normal la temperatura de ebullición normal de cada una de estas sustancias. Lo que observamos a medida que recorremos a presión constante son distintas temperaturas o un aumento de temperatura. Esto significa que son sustancias que les cuesta más entrar en estado de vapor. Por ejemplo, la sustancia A es el éter dietílico, el B es el benceno, el C es el agua, el D es el tolueno. Si esta gráfica la analizamos a temperatura constante, lo que podemos llegar a observar son las volatilidades de esta sustancia y veremos que a medida que nos movemos a temperatura constante encontramos distintas presiones de vapor. Las menores presiones de vapor serán las de los fluidos menos volátiles o con presiones de vapor de menor cuantía. Y a medida que trabajamos o nos desplazamos hacia arriba, encontraremos los líquidos más volátiles con mayores presiones de vapor a una misma temperatura. Para lograr bajas presiones, generalmente lo que se hacen son estados de vacío o se simula una situación de vacío extrayendo con una bomba de extracción de vacío el aire contenido en el recipiente. Esto se logra a nivel de laboratorio con este equipo y a nivel de industrial con lo que se llaman bombas de vacío. Se puede llegar a lograr condiciones de estas bajas presiones en donde tenemos muy bajas temperaturas de ebullición para los distintos fluidos. Algunas consecuencias. Si estamos hablando de bajas presiones o presiones relativamente cercanas a la presión atmosférica, podemos ver distintos puntos de ebullición. En el caso del agua, por ejemplo, a la altitud del Cerro Aconcagua hay un 40% de la presión normal y la temperatura de ebullición oscila en los 80 grados. Ya no estaríamos en estas condiciones, sino a una presión muy inferior por la altitud en el cerro.
Algunos puntos de ebullición característicos. A nivel del mar, para el agua, los 100 grados. En México, en la Ciudad de México, que también está en altura, a 92. En el monte Everest, a 75. Sin embargo, cuando trabajamos a altas presiones, tenemos otras ventajas. Podemos lograr altas temperaturas, en el caso de una cocción rápida, podemos trabajar a una presión de 2 atmósferas y la temperatura se acerca a los 120 grados, y luego trabajar a nivel industrial con calderas a presión, donde podemos trabajar con valores de presión media y alta entre las 10 y las 200 atmósferas y lograr temperaturas mayores a los 120 grados hasta los 250 grados. Nos va a interesar ahora hacer un análisis de las transformaciones físicas, pero en sustancias puras. Para trabajar en sustancias puras o para analizar el comportamiento en sustancias puras, nos interesa visualizar este comportamiento en lo que llamamos los diagramas de fases, que no son otra cosa que un mapa de presiones y temperaturas de cómo va variando o cómo va lográndose la estabilidad para cada estado de la materia. Habrán regiones en donde una fase es más estable, por ejemplo, a bajas y altas presiones, pero muy bajas temperaturas, tendremos el estado sólido. A mayor temperatura tendremos el estado líquido en altas y medias presiones. Y luego, si aumentamos mucho más la temperatura, podemos tener el estado de gas o vapor, propiamente dicho, si es un gas condensado. Estos diagramas, que son característicos para cada sustancia, tienen curvas de equilibrio, como por ejemplo la curva AB, donde se, grafican todos los puntos donde hay cambios de estado entre el sólido y el gas o vapor. O sea, serían los puntos de sublimación. El punto BC son los puntos de vaporización o ebullición, temperaturas a distintas presiones de vapor. Y el equilibrio o la línea BD ya sería el punto de puntos de fusión, sólidos que pasan a líquido o de congelación, líquidos que pasan a sólido, de acuerdo a cómo sea la transferencia de calor. El punto donde concluyen, donde convergen los tres estados, se denomina punto triple y es un punto invariante característico de cada sustancia. El punto máximo del equilibrio líquido-gas es el denominado punto crítico, que es la máxima temperatura por encima de la cual ya no aparece el estado líquido, solamente aparece el estado vapor, el estado de gas, y tiene características de lo que vamos a denominar fluidos supercríticos. Para analizar la estabilidad en los diagramas de fase, vamos a referenciarnos a lo que nos da termodinámicamente una idea de la estabilidad, que son los conceptos relacionados a la energía libre de Gibbs. Si nosotros tenemos un sistema de agua o con agua a una atmósfera de presión y bajamos la temperatura por debajo de la temperatura de fusión a 0 grados, la estabilidad va a tender a ser la de la fase sólida, porque a esa temperatura será la fase más estable.
Esa es la que denominamos temperatura de transición, en la cual se encuentran en equilibrio ambas fases y tenemos el mínimo de energía de Gibbs a esa presión. Esa estabilidad se va a lograr en distintas sustancias y en distintas condiciones de presión y temperatura. Por ejemplo, este diagrama de fases específico para el dióxido de carbono, donde van a ver que tiene un formato particular. Siempre la curva de fusión va a ser la curva que tenemos que analizar en cuanto a su pendiente. Para el caso del dióxido de carbono va a ser una curva de pendiente positiva. Esta va a ser muy importante ya que en condiciones ambientales, por debajo de las 5 atmósferas, el dióxido de carbono coexiste entre los estados de sólido y de gas, sublima preferentemente o predominantemente, y por encima del punto triple van a existir o coexistir el estado sólido y el líquido. Este es un muy buen gas refrigerante, el hielo seco, que produce también volatilización y aparecen nubes del hielo seco, o bien a determinadas temperaturas y presiones se puede usar con efectos de humo y de niebla. Este fluido es muy importante en cuanto al comportamiento como fluido supercrítico. Por encima de la temperatura crítica, más allá del punto crítico, tiene una propiedad muy importante que permite ser usado para extraer sustancias orgánicas que no podrían tratarse de otra manera. Entonces, siempre por encima del punto crítico van a aparecer los comportamientos de fluido supercrítico, y para el caso puntual del dióxido de carbono, se puede usar para extraer la cafeína del café y obtener lo que conocemos como café descafeinado. Este es un tema bastante interesante para poder desarrollarlo en el trabajo de contextualización. Otro diagrama y otra utilidad que podemos darle al análisis de los diagramas, en el caso del equilibrio sólido-vapor, si analizamos el comportamiento del agua, vamos a ver que tiene una zona por debajo del punto triple, que es a muy bajas presiones, donde se puede llegar a extraer agua sin llegar a dañar sus propiedades de sabores y olores de las sustancias. En esta zona es lo que se habla de trabajar a deshidrataciones a baja presión. Esto se denomina liofilización. Se utiliza para producir sustancias deshidratadas, como el huevo en polvo, la leche en polvo, ¿sí? Y otras sustancias, digamos, y otras sustancias que hay que evitar el calentamiento para que no se destruyan sus moléculas orgánicas, y también sirve para evitar una descomposición porque al no haber agua o no haber humedad, disminuye la actividad bacteriana. Una característica que tiene el diagrama del agua, que ya lo vamos a analizar con posterioridad, es que la pendiente del equilibrio sólido-líquido es una pendiente negativa. Pero esto es tema de un próximo análisis. Vamos a trabajar ahora con la que llamamos estabilidad de las fases. Y para eso vamos a plantear el concepto de energía libre de Gibbs,
pero energía molar, porque ahora nos interesa trabajar con la propiedad de una sustancia. A esa propiedad molar la vamos a denominar potencial químico, la vamos a simbolizar con la letra mu, y va a ser para un sistema de un componente la energía libre molar igual al potencial químico. Ese potencial nos da una idea, o ese valor nos da una idea de la capacidad que tiene esa sustancia para producir un cambio en el sistema. Ese cambio puede ser un cambio físico o un cambio químico. De ahí vamos a encontrar la tendencia a las transiciones, en este caso, transiciones de fase, porque estamos desarrollando el equilibrio físico. ¿Qué va a ocurrir cuando haya un cambio físico? Va a haber una tendencia al equilibrio, una tendencia al menor valor de energía libre, y el potencial químico de la sustancia no va a importar en cuántas fases se encuentre, si está en el equilibrio, y sus valores van a ser los mismos de acuerdo a la cantidad de fases que se encuentran. A una determinada temperatura de transición, nosotros podemos tener la fase líquida y la fase gaseosa, y los potenciales químicos van a ser constantes o iguales. En los límites de las fases, vamos a analizar el comportamiento de los potenciales químicos y vamos a hallar una relación entre las temperaturas y las presiones cuando coexisten dos fases en equilibrio. Si, por ejemplo, trabajamos con la fase alfa y la fase beta a una presión y a una temperatura, cuando estamos en equilibrio, tenemos un potencial químico constante. Lo que vamos a trabajar ahora es desarrollar una ecuación en donde vamos a poner la presión en función de la temperatura y vamos a desarrollar qué ocurre en ese límite de las fases, para encontrar lo que se llama la pendiente del límite de fases. Vamos a expresar los potenciales químicos en forma infinitesimal. Hablaremos del diferencial del potencial de alfa igual al diferencial del potencial en la fase beta. Como sabemos que la energía libre es igual al volumen por el diferencial de P menos la entropía por el diferencial de T, si esta expresión la expresamos en función de propiedades molares parciales o propiedades molares, el diferencial de G es nuestro diferencial de U, el volumen será el volumen molar y la entropía será la entropía molar. Si igualamos para la fase alfa y para la fase beta estas dos condiciones y ordenamos en diferencial de P y en diferencial de T, tendremos que el diferencial de P multiplicado por la variación de volúmenes será igual al diferencial de T multiplicado por la variación de entropías. Si esto lo reordenamos, podemos obtener una expresión que es lo que llamamos expresión de Clapeyron o ecuación de Clapeyron, que es una ecuación termodinámica exacta que analiza la pendiente de la curva de la presión respecto de la temperatura, dependiendo del valor del delta de entropía molar en la transición y el delta de volumen. Esa expresión se puede aplicar a cualquier sistema de equilibrio de fases y nos va a dar la pendiente del límite de fases. Vamos a analizarla para algunos equilibrios, por ejemplo en el líquido sólido. En el límite del líquido sólido,
estamos viendo una pendiente donde para poder expresar mejor la entropía la vamos a trabajar en función de datos de entalpía sobre temperatura. Nosotros sabemos que la entropía molar es función de la entalpía y de la temperatura absoluta del cambio de fase. Siempre este valor para la fusión va a ser un valor positivo y entonces me va a quedar un numerador positivo en este caso, dividido la temperatura y la variación de volumen de la fusión. Para la mayoría de las sustancias, este cambio de volumen es positivo, por lo tanto, esta pendiente tiende a ser positiva en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando analizamos el límite sólido-líquido para el agua, dijimos que la pendiente era levemente negativa. ¿Por qué es levemente negativa? Porque volvemos a analizar, el delta H de fusión es positivo siempre, la temperatura absoluta también lo es, pero el delta de volumen de fusión va a ser un valor negativo porque el volumen del líquido es menor que el volumen del sólido. Por lo tanto, el valor de delta B va a ser negativo y nos va a generar una pendiente negativa en ese equilibrio. Esto mismo ocurre, hay algunas excepciones, además del agua, que son el galio y el bismuto. El resto de las sustancias tienen pendiente positiva. Si analizamos el equilibrio líquido-vapor, para ver la pendiente de ese límite líquido-vapor, partiendo de la ecuación de Clapeyron, podemos analizar que siempre va a ser una pendiente positiva, porque el delta de vaporización es positivo y siempre el delta de volumen de pasaje de líquido a vapor va a ser positivo. Por lo tanto, esa pendiente también lo será. Otra forma de expresar esta ecuación, desarrollándola, es considerar en el delta de vapor solamente el volumen molar del vapor, despreciar el volumen del líquido por su gran diferencia. Y considerándolo como un gas ideal, lo reemplazamos por la ecuación, en la ecuación de estado, el volumen molar como RT sobre P, y ahora expresamos nuestra ecuación en función de términos de temperatura y presión. Si reordenamos, vemos que el diferencial de P sobre 1 sobre P es el diferencial del logaritmo respecto de la temperatura, igual al delta H de vaporización sobre RT al cuadrado. Esta expresión, que tiene una gran utilidad, es la que llamamos ecuación de Clausius-Clapeyron, es útil para comprender tanto la apariencia de los diagramas de fase, la localización y la forma de los límites de la fase, también nos permite predecir cómo la presión de vapor va a variar con la temperatura y va a tener una dependencia con el punto de ebullición. Hasta acá trabajaremos la primera parte del tema.